Se nos pide convertir las coordenadas cartesianas negativas 4, negativo 4 a coordenadas polares en la forma r, θ donde r es mayor que 0, y θ está en el intervalo de 0 a 2 pi radianes, cerrado en 0, abierto en 2 pi. Primero tracemos el punto en el plano de coordenadas. Desde el origen, nos movemos hacia la izquierda 4 unidades y luego hacia abajo 4 unidades. Este es el punto que queremos escribir usando coordenadas polares usando las condiciones dadas. R es la distancia desde el poste hasta el punto. Y por lo tanto, la longitud de este segmento aquí es r, y luego θ es el ángulo que comienza a lo largo del eje x positivo, girando hacia el punto, que sería este ángulo aquí, el ángulo de 0 a 2 pi radianes. Para ayudarnos a determinar r y θ, ahora esbocemos el triángulo de referencia en el tercer cuadrante donde r sería la hipotenusa del triángulo de referencia. Entonces esto sería una pierna y esta sería la otra. Como x es negativo 4, etiquetamos esta pierna como negativa 4. Debido a que y también es negativo 4, etiquetamos esta pierna como negativa 4. Usando el triángulo rectángulo en el teorema de Pitágoras, r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Y luego, utilizando el triángulo de referencia, la tangente θ es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente o la tangente θ es igual a y dividido por x. Resolviendo para θ, tenemos θ igual a arco tangente sobre y dividido por x. Sin embargo, debemos tener cuidado al determinar el ángulo θ porque la salida del rango de nuestra tangente es el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Entonces, la función de arco tangente y el valor que obtenemos de la calculadora no nos dará el ángulo que queremos en el tercer cuadrante, sino que nos dará el ángulo de referencia que podemos usar para determinar el ángulo que queremos en el tercer cuadrante. Comencemos por determinar r donde nuevamente r es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado o, en nuestro caso, r es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de 4 negativos más el cuadrado de 4 negativos. Simplificando, tenemos la raíz cuadrada de 16 más 16. 16 más 16 es igual a 32. R es igual a la raíz cuadrada de 32, que simplificaremos porque 32 contiene el factor cuadrado perfecto de 16. 32 es igual a 16 por 2. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de 32 es igual a la raíz cuadrada de 16 veces la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 16 es igual a 4. R se simplifica a 4, raíz cuadrada de 2. Y ahora determinemos el ángulo θ. θ es igual al arco tangente de y dividido por x. Que en nuestro caso es negativo 4 dividido por negativo 4. Simplificando, tenemos un arco tangente de 1. Y deberíamos poder reconocer un ángulo que tiene un valor de función tangente de 1. Esto debería recordarnos un triángulo de referencia de 45, 45, 90 donde una tangente de 45 grados o un pi sobre 4 radianes es igual a 1. Entonces, si reconocemos eso, sabemos que la calculadora nos dará pi sobre 4 radianes. Supongamos que no reconocemos esto y también mostramos la calculadora. Pero la calculadora solo nos dará una aproximación decimal. Pero de inmediato puede reconocer que pi sobre 4 radianes está en el primer cuadrante y, por lo tanto, este no es el ángulo que estamos buscando en el tercer cuadrante. Pero primero encontremos θ en la TI 84. Necesitamos verificar que estamos en modo radianes. Presione Mode, se resalta Radian. Regrese a la pantalla de inicio. Presione segundo, tangente, 1, cierre los paréntesis e ingrese. Debido a que tenemos un 9 en el quinto decimal, redondeamos a 0.7854 radianes. Entonces el ángulo dado por la calculadora es este ángulo aquí en el primer cuadrante en la dirección opuesta. Pero recuerde, la tangente es positiva en el primer y tercer cuadrante y, por lo tanto, estos dos ángulos tienen el mismo ángulo de referencia. Entonces, el ángulo de referencia para el ángulo θ que estamos buscando es pi sobre 4 radianes. O aproximadamente 0.7854 radianes, lo que significa encontrar el ángulo θ en el intervalo dado, necesitamos agregar pi radianes a pi sobre 4 radianes o a la aproximación. Entonces, el ángulo exacto θ sería pi sobre 4 más pi o 4 pi radianes o la aproximación decimal. Volviendo a la calculadora y agregando pi.
sería aproximadamente 3.9270 radianes. Entonces, las coordenadas polares exactas que satisfacen las condiciones dadas para las coordenadas cartesianas negativas 4, negativo 4 serían la raíz cuadrada de 2,54 pi radianes. Pero nuestro sistema de tareas también aceptará 4 raíces cuadradas de 2,3.9270 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.